del riñón que tiene implicaciones para la salud. Esta se va a manifestar por alteraciones en estudios de laboratorio, sangre u orina y estudios de imagen o en una biopsia. El filtrado glomerular es menor a 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Pásale, por favor. Bueno, en cuanto a los estadios que se han descrito, tenemos 5 estadios en relación con la función del filtrado glomerular. Tenemos en la fase 1, que es la lesión con el filtrado glomerular normal aumentado, es mayor a 90. Tenemos el grado 2, la lesión renal con disminución del filtrado glomerular leve de 60 a 89. Tenemos la fase 3, disminución del filtrado glomerular moderada de 30 a 59. La fase 4, disminución del filtrado glomerular severa de 15 a 29. Y la fase 5, insuficiencia o fallo renal menor a 15. Bueno, aquí el deterioro del filtrado glomerular es lo más característico de los grados 3 a 5, no siendo necesaria la presencia de otros signos de daño renal. Sin embargo, en las categorías 1 y 2 se requiere ya la presencia de otros signos de daño renal. Ya, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la enfermedad renal crónica va a suponer un problema de salud pública a nivel mundial. En primer lugar, tenemos que su prevalencia es muy elevada y se tiene que entendido que en Estados Unidos va a alcanzar un 15% a nivel mundial y en España, según datos de un estudio epidemiológico llamado SPIRSE, tiene un 9,2%. En segundo lugar, tenemos que su incidencia está aumentando debido a patologías como es la hipertensión, la diabetes, mellitus, que son unas de las etiologías de la insuficiencia renal crónica más frecuentes. También es importante mencionarles que aquí también a nivel mundial tenemos que esta enfermedad tiene un incremento global de 108% desde el 1990 hasta el 2015, con una prevalencia global de 9,1%, es decir, de uno de cada 10 personas lo padecen. Tiene además una alta mortalidad, discapacidad e implicaciones económicas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, se han descrito numerosos factores de riesgo de inicio y de progresión de la insuficiencia renal crónica, que a su vez pueden potenciar el efecto de la enfermedad renal primaria si es el caso. Varios de estos tienen mecanismos fisiopatológicos comunes, siendo la proteinuria y la hiperfiltración glomerular los más frecuentes. Dentro de los potencialmente modificables tenemos la hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, hipoalbuminemia. En cuanto a los no modificables, tenemos la edad avanzada, tenemos el sexo masculino, raza negra y bajo peso al nacer. En cuanto a los inherentes o la enfermedad renal crónica, tenemos la anemia, alteraciones y también tenemos la acidosis metabólica. En cuanto a la anemia, las alteraciones del metabolismo mineral están asociadas a más rápido deterioro renal. Sin embargo, estos factores son consecuencia del daño renal, por lo que es difícil aislar su defecto como predictores, y la corrección de la anemia y las alteraciones del metabolismo mineral están indicadas desde fases precoces de la insuficiencia renal crónica. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la etiología, tenemos que aquí es muy conveniente distinguir lo que son los procesos que van a causar la lesión renal con posterior evolución a la insuficiencia renal crónica y los procesos que van a actuar independientemente de la enfermedad inicial y que van a contribuir a la progresión de la enfermedad. Entonces tenemos a los procesos que son capaces de causar la lesión renal, en donde tenemos enfermedades renales primarias y enfermedades renales secundarias. En cuanto a las enfermedades renales primarias, tenemos a lo que son las glomerulonefritis extracapilar, también tenemos a las nefropatías túbulo-intersticiales, como por ejemplo tenemos a la pielonefritis, también tenemos a la nefropatía obstructiva congénita, también tenemos nefropatías quísticas y displasias renales, como son las poliquistosis, las enfermedades quísticas medular y nefronoptosis y displasia renal bilateral. En cuanto a nefropatías que son por nefrotóxicos, tenemos a los analgésicos, al paracetamol, al AINES,
al litio, a los antineoplásicos como cisplatino y las nitrosurias. También tenemos a las nefropatías heredofamiliares, como es el síndrome de Alport, la nefritis progresiva hereditaria, a la enfermedad de Fabry. En cuanto a las enfermedades renales secundarias, tenemos a las nefropatías vasculares, a las nefropatías isquémicas, las enfermedades renales ateroembólicas, también tenemos a los síndromes de hemolítico urémico, a la vasculitis. Y en cuanto a los procesos que son capaces de hacer que la enfermedad progrese, tenemos a los que son la hipertensión arterial, tenemos la hipertensión intraglomerular, tenemos a la hipercalcemia, también a la proteinuria que sea mayor de 1,2 gramos al día, tenemos a la hiperuricemia, la obstrucción urinaria, tenemos de igual manera lo que es la malnutrición, la insuficiencia cardíaca congestiva, la ferropenia, dietas que tengan alto contenido proteico y fósforo, factores genéticos y, como les mencioné anteriormente, lo que es la diabetes mellitus también. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, a pesar de que existen varias causas para desarrollar insuficiencia renal crónica, el mecanismo general aquí es la pérdida de nefronas. Esta disminución de nefronas o aumento de las nefronas lesionadas va a causar una disminución de la función renal, pero hay mecanismos de compensación que, a pesar de que exista más del 70% de pérdida de masa renal, el paciente se encuentra asintomático. Bueno, dentro de estos mecanismos de compensación vamos a tener que si la sangre ya llega a las nefronas lesionadas, no va a poder filtrar. Lo que va a ocurrir es que el flujo de la sangre irá hacia las nefronas que estén sanas, por esto habrá un aumento de la presión hidrostática de las nefronas, también una vasodilatación de las arterias aferentes, y esto de una forma habrá una hiperfiltración glomerular y una hipertrofia secundaria al glomérulo sano progresiva, que hará que aumente la superficie con la que se filtra, y esta hiperfiltración compensará que haya nefronas lesionadas. Entonces, esta hipertensión del capilar glomerular que va manteniéndose en el tiempo, llega un momento en que ya se lesiona los capilares del glomérulo, va a distender las células mesangiales y habrá una síntesis de citoquinas, factores de crecimiento, fibrogénesis, que dará lugar a una hipertrofia glomerular. Y a la final va a conducir a una glomerulosclerosis, es la sustitución del tejido vascular por un tejido conjuntivo o cicatrizal. Aquí las consecuencias de esto es que el efecto de compensación dará lugar a una glomerulosclerosis progresiva. Esto hará que haya una hiperfiltración y así se convierte en un círculo vicioso que cada vez va a haber más progresión a daño renal o lesión renal, independientemente de las causas primarias. Estos cambios van a inducir a proteinuria, hipertensión, lesiones intersticiales, que a su vez va a contribuir a dañar las células mesangiales, las tubulares, e igual habrá síntesis de citoquinas de moléculas proinflamatorias que harán que el proceso vaya evolucionando hacia un mayor deterioro renal. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos a la anemia, en donde aquí la insuficiencia renal va a condicionar lo que es una anemia normocítica, normocrómica e hiporregenerativa. Esto va a ocurrir cuando esta enfermedad va a sobrepasar el estadio 3 y se debe a una deficiencia de la síntesis de la eritropoyetina endógena, la EPO, por parte del riñón. Y así, como una reducción en la disponibilidad de hierro para formar hematíes. Tenemos también el metabolismo óseo mineral. Aquí la enfermedad renal crónica lo que va a provocar es que genera una retención de fósforo por déficit del filtrado y una disminución de la vitamina D. Estas dos situaciones son los eventos que van a condicionar el hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal. También tenemos alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base, como tenemos a la hiperpotasemia, en donde aquí se va a dar una elevación de potasio sérico a más de 5.000 equivalentes litro y ocurre en estadios avanzados de insuficiencia renal crónica, cuando el filtrado glomerular va a ser inferior a 30 mililitros minuto. También tenemos a la acidosis metabólica. Esta va a ocurrir en etapas de igual manera avanzadas en el estadio 5 y es consecuencia de un déficit de la secreción de hidrogeniones.
Además, es importante recordarles que esta se puede puede agravar la hiperpotasemia. En cuanto, también tenemos otras manifestaciones clínicas como es la sobrecarga de volumen e hipertensión, en donde aquí esta se va a presentar en más de la mitad de los pacientes con esta enfermedad. Aquí van a presentar hipertensión arterial y su control es muy importante en el pronóstico de estos pacientes. Además de los mecanismos clásicos que elevan la presión arterial, se debe tener en cuenta que la retención de líquidos va a ocurrir frecuentemente y es mayor cuanto más deteriorado esté el filtrado. La malnutrición, aquí las causas de desnutrición en aquellos pacientes que padecen son la anorexia, que es típica en estadios avanzados de enfermedad renal crónica, y también van a presentar lo que son complicaciones infecciosas o la inflamación crónica. En cuanto a las alteraciones endocrinas, tenemos que aquí, como el riñón participa activamente en la síntesis, metabolismo y eliminación de las hormonas, por lo que su disfunción va a generar alteraciones endocrinas relevantes. Tenemos que la función tiroidea va a presentar un perfil característico conocido como el síndrome de la T3 baja, que va a cursar con T4 y TSH normales. De igual manera, las hormonas sexuales van a presentar alteraciones. La prolactina aquí se va a encontrar elevada y la testosterona va a presentar niveles bajos, lo que se ha asociado con mayores tasas de disfunción sexual, ginecomastia e infertilidad. También es importante mencionar que la falta de aclaramiento renal va a producir un aumento sérico de algunas hormonas como la de crecimiento y la de la insulina. Esto puede hacer que los pacientes diabéticos tengan menos requerimientos de insulina exógena. En cuanto a los eventos cardiovasculares, tenemos que estas son la causa más frecuente de morbimortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica y esto va a aumentar a medida que se deteriora el filtrado glomerular. Los factores aquí que son clásicos cuando se presenta riesgo cerebrovascular son más prevalentes y a estos pacientes hay que sumar factores no clásicos, también conocidos como son la inflamación, el estrés oxidativo, la uremia, las alteraciones del metabolismo mineral o la anemia. Y por último tenemos lo que son las infecciones. Aquí estas son la segunda causa más frecuente de muerte tras los eventos cerebrovasculares. Esto debido al estado de inmunosupresión tanto tumoral como celular de estos pacientes. Esta situación hace que los pacientes con enfermedad renal crónica sean mucho más susceptibles a padecer infecciones víricas y bacterianas, así como autoinmunes y tumorales. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se lo escucho. Ya, doctores, bueno, me parece que ya revisamos algo en las clases anteriores de enfermedad renal crónica. Ustedes conocen muy bien, inclusive hicieron un curso, ¿no es cierto? Uno de los trabajos era hacer y obtener un certificado de atención de los pacientes con enfermedad renal crónica en el ámbito primario. Entonces ya están familiarizados con el concepto de lo que es enfermedad renal crónica. Conocen cuáles son los factores de riesgo modificables, tradicionales y los propios de la enfermedad renal crónica. Así que les puedo preguntar, en evaluación ponga el concepto de enfermedad renal crónica bien puesto, ponga los factores relacionados a la enfermedad renal crónica, ponga la etiología, ponga las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica. Y bueno, es importante también que conozcan que la fase avanzada, la parte avanzada de la enfermedad son pacientes que requieren diálisis o trasplante de riñón. Esa parte creo que estamos ya un poco más claros. ¿Alguna pregunta de esta parte? Si no tienen preguntas, continuemos, por favor. Ya, Doc, ya le comparto.
Sí se puede ver. Sí, sigue nomás. Ya, entonces, el día de hoy también les vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica, pero más enfocado al diagnóstico y el tratamiento de este trastorno. Entonces, tenemos que por definición la enfermedad renal crónica es cualquier anomalía de la función o estructura renal que persiste en el tiempo durante más de 3 meses y que tiene implicaciones para la salud. Pero ahora tenemos que entender que se ha determinado como un buen marcador de la función renal la tasa de filtración glomerular y para un buen marcador del daño de la estructura renal, la albuminuria. Y esto es porque la tasa de filtración glomerular en general comienza a disminuir cuando hay un daño generalizado del parénquima renal y aunque la tasa de filtración glomerular pues refleje solo uno de las funciones del riñón, que es la función excretora, y no refleja directamente la función endocrino-metabólica, por ejemplo, se ha visto que este resto de funciones renales también disminuyen de forma simultánea, es decir, son directamente proporcionales a la filtración glomerular. Entonces, eso quiere decir que a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, también va cayendo la función endocrino-metabólica hidroelectrolítica del riñón. Y en cambio se ha determinado también que la albuminuria es prácticamente el mejor marcador de daño renal porque este está muy en relación con el aumento de la permeabilidad glomerular. No tanto la proteinuria como tal, porque se ha visto que puede haber altos grados de albuminuria sin que haya una proteinuria importante. Así que por eso es más importante la albuminuria en este sentido. Y además se ha determinado que tanto la tasa de filtración glomerular como la albuminuria son de los mejores marcadores para determinar enfermedad renal crónica porque estos están muy en relación con las complicaciones a largo plazo que puede desarrollar una persona con enfermedad renal. Entonces aquí podemos observar los marcadores de daño renal en donde pues se va a considerar una albuminuria que implica ya daño renal por encima de 30 miligramos por gramo, pero también están otros marcadores de daño renal como anomalías del sedimento urinario, trastornos hidroelectrolíticos o anomalías que sugieran tubulopatías, también alteraciones histopatológicas detectadas por biopsia o también alteraciones estructurales detectadas por imagen. Y también algo importante es que todos los pacientes que reciben un trasplante renal deben ser considerados como que tienen una enfermedad renal crónica independientemente de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria que presenten, porque diferentes estudios que han tomado una biopsia de estos riñones trasplantados han encontrado que ya existen alteraciones histopatológicas en estos riñones, aunque su tasa de filtración glomerular y la albuminuria estaban en parámetros normales. Y la disminución de la tasa de filtración glomerular, que va a indicar igual enfermedad renal crónica si persiste por más de 3 meses, que es menos de 60 mililitros minuto. Ahora, pues, ¿por qué se ha determinado este parámetro de menos de 60 mililitros minuto? Primero, porque por debajo de los 60 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular existe mayor riesgo de complicaciones. Y estas complicaciones son principalmente la toxicidad farmacológica, porque al disminuir la filtración glomerular, eso cambia o modifica las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos y eso hace que, por ejemplo, se incremente la vida media, la concentración plasmática y pueda generar toxicidad. Incluso los fármacos que no se eliminan exclusivamente por riñón, sino por otras vías, incluso ahí puede generar modificaciones de las propiedades farmacocinéticas. También porque debajo de los 60 mililitros minuto hay alteraciones metabólico y endocrinas, como por ejemplo el desarrollo de anemia normocítica normocrómica por la deficiencia de eritropoyetina, la retención de fosfato y consecuentemente la hiperfosfatemia, que conduce a hiperparatiroidismo, a una disminución de la síntesis de vitamina D, hipocalcemia y también complicaciones ya más avanzadas del calcio como la calcinosis tumoral o calcifilaxia. También alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Como el desarrollo de también hiperpotasemia y acidosis metabólica. También por debajo de los 60 mililitros minuto se ha determinado que incrementa la mortalidad por cualquier causa y también el desarrollo de enfermedad cardiovascular, aumenta la susceptibilidad de episodios de injuria renal aguda y también
Es un factor de riesgo que implica una progresión a insuficiencia renal que se define como una tasa de filtración glomerular menor a 15. Ahora, ¿por qué se ha establecido el parámetro de que la albuminuria es, o sea, mayor a 30 miligramos por gramo es el criterio para definir enfermedad renal? Porque ya sea en el índice de excreción de albúmina, que es en miligramos en 24 horas, o el índice de albúmina creatinina, que es en miligramos por gramo, este valor ya de 30 implica que es 3 veces más alto que en adultos jóvenes sanos, porque en adultos jóvenes sanos lo óptimo es de 10 miligramos por gramo. Además, porque si bien es cierto, las tirillas reactivas no son muy sensibles para determinar microalbuminuria, pero hay ciertas tirillas reactivas especiales que podrían dar positivo cuando hay un valor de albuminuria en este parámetro. Y porque también por encima de este nivel de albuminuria mayor a 30, se incrementa el riesgo de complicaciones que ya hablamos en el anterior diapositiva. Ahora, hablando de la estadificación de la enfermedad renal crónica, se ha propuesto, según las guías CADIGO, la estadificación CGA, según la causa, la filtración glomerular y la albuminuria. Entonces, para determinar la causa de la enfermedad renal crónica se consideran dos cosas. Primero, si es que la enfermedad es sistémica, que implica que el riñón es solo uno de los órganos que están afectados como parte de la enfermedad, o si es que es una enfermedad renal primaria, es decir, si es que es una enfermedad que se origina y se confina al riñón. Y el otro parámetro para determinar la causa es determinar el nivel de lesión, determinar la estructura renal que se ve afectada. Entonces ahí podemos distinguir si es una glomerulopatía, una afectación tubulointersticial, vasculopatías o alguna enfermedad congénita. Entonces las principales causas sistémicas de glomerulopatías y de enfermedad tubulointersticial vienen siendo enfermedades autoinmunes, infecciones, drogas o fármacos, neoplasias, la diabetes mellitus. Entre las vasculopatías sistémicas está la microangiopatía trombótica, como el síndrome hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada. También está la aterosclerosis, la hipertensión. Y en enfermedades congénitas, por ejemplo, la enfermedad de riñones poliquísticos. Y entre las enfermedades renales primarias que cursan con glomerulopatías están todas las que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, entre otras. Entre las enfermedades tubulointersticiales primarias está igual cálculos renales, obstrucciones, infecciones. Entre las vasculopatías primarias del riñón, la vasculitis ANCA positiva limitada al riñón, y entre las enfermedades congénitas, como por ejemplo la displasia renal o la enfermedad medular quística. Con respecto a los otros parámetros de la estadificación, la letra G y la A, que hacen referencia a la filtración glomerular y a la albuminuria. Sí, Doc. ¿Puedes regresar a la lámina? Por favor, prestar atención a este gráfico. Es de correlacionarnos, causas sistémicas y causas primarias de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y las con ese cuadro. Sigamos, por favor. Ya, Doc. Entonces, bueno, aquí tenemos los cuadros que ya hemos revisado un montón de veces. Y bueno, aquí solo vale destacar que igual la tasa de filtración glomerular para que sea enfermedad renal crónica es menos de 60, entonces se consideraría a partir del estadio G3A, G3B, G4 y G5. Teniendo en cuenta que G5 ya es insuficiencia renal porque hay una filtración glomerular menor a 15. Y con respecto a la albuminuria, igual sabemos que hay tres categorías. Lo normal, menos de 30, lo moderadamente incrementado, que sería A2, y que se denominaba antes microalbuminuria y que va de 30 a 300, y la macroalbuminuria o severamente incrementada mayor a 300. Y aquí hay que hacer una consideración especial para el rango nefrótico de albuminuria, que es de 2.200 miligramos por gramo y que se corresponde, o se correspondería, mejor dicho, con el grado de proteinuria en rango nefrótico que conocemos también, que es de 3.5 gramos en 24 horas o 3.500 miligramos en 24 horas. Entonces aquí está un cuadro que prácticamente correlaciona ambas cosas, de la albuminuria y la proteinuria. La proteinuria A1 vendría siendo menos de 150, que es lo normal. La A2 entre 150 y 500 y A3 más de 500.
Y el rango nefrótico, como les venía diciendo, para proteinuria sería de 3.5 o 3.500 miligramos por gramo y para la albuminuria 2.200. Aquí está pues solo ejemplos de la estadificación CGA que les he venido explicando, donde se considera la causa, la filtración glomerular y la albuminuria. Por ejemplo, se podría decir que existe una nefropatía diabética G5A3 o una nefropatía hipertensiva G4A2 en base a la causa, la filtración glomerular y el nivel de albuminuria. Aquí con respecto al pronóstico, igual se consideran 4 variables, la misma causa, filtración glomerular, la albuminuria, pero también las comorbilidades. Y estos 4 factores pues interactúan entre sí para de esta manera determinar si es que el paciente va a tener una mejor o peor calidad de vida y si es que va a tener una expectativa de vida larga, corta y el riesgo que tiene de desarrollar complicaciones a largo plazo. Y bueno, aquí tenemos igual un cuadro que relaciona el pronóstico de la enfermedad renal crónica en base a la filtración glomerular y la albuminuria. Entonces tenemos que el color verde implica un bajo riesgo de desarrollar complicaciones, el amarillo un moderado riesgo, el naranja un alto riesgo y el rojo un muy alto riesgo. Y el riesgo de desarrollar estas complicaciones son individuales para cada paciente según la filtración glomerular y la albuminuria, ¿no? Pero las complicaciones a las que nos estamos refiriendo es en general la mortalidad por todas las causas, el desarrollo de algún tipo de enfermedad cardiovascular y el desarrollo de la propia enfermedad renal hasta insuficiencia renal. Entonces, si tenemos en cuenta un nivel de albuminuria normal a 1, entonces tendríamos que los estadios G1 y G2 son de bajo riesgo. G3A sería de moderado riesgo, G3B de alto riesgo y G4 y G5 de muy alto riesgo. Y si consideramos en cambio una filtración glomerular normal por encima de 90, entonces tendríamos que la albuminuria A1 sería de bajo riesgo, la A2 de moderado riesgo y la A3 de alto riesgo. Y esto variará pues de paciente a paciente. Ya, listo. Continuamos con la parte del tratamiento. Y aquí cabe resaltar en primer lugar que la enfermedad renal crónica, como su nombre mismo lo dice, es una enfermedad crónica. Entonces va a ser de una progresión larga y la afección a diversos órganos y sistemas va a ser a lo que tenemos que desde la medicina enfocarnos para controlar. Entonces existen dos tipos de tratamiento. El primero es el tratamiento conservador y que debería ser el inicial. Y luego está la terapia de reemplazo renal, que bueno, se verá en las próximas presentaciones. Pásale, por favor. Entonces, en primer lugar, hay que decir que como hablábamos en la anterior presentación, ciertos factores que pueden agravar o acelerar la progresión de la enfermedad renal están muy relacionados con la presión arterial. Decíamos que la hipertensión va a agravar la enfermedad. Y no solo esto, también cabe resaltar que la mayoría de personas que desarrollan enfermedad renal crónica, independientemente de las diferentes etiologías, van a tener hipertensión arterial. Y la proteinuria se va a relacionar bastante con el aumento de la presión arterial. Entonces, para manejar esta proteinuria vamos a tener que controlar la presión arterial de manera óptima. Esto a través del uso de IECAS o ARA2, que recordemos que dentro de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica va a haber un aumento de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces los IECAS o los ARA2 van a ser fármacos muy buenos para controlar la progresión y de paso para controlar la presión arterial. Otro fármaco que podríamos utilizar son los diuréticos, especialmente los diuréticos de ASA como la furosemida y ya en estadios avanzados de la enfermedad también anticoagulantes. Esto también porque la pérdida de proteínas va a predisponer a que se forme un estado protrombótico en el organismo y bueno, esto se va a controlar también con los anticoagulantes. Adicionalmente vamos a usar medidas complementarias entre estas del control de las dislipemias, que recordemos que la mayor mortalidad de las personas con enfermedad renal crónica va a estar dada por enfermedades cardiovasculares y esto se relaciona mucho con los desórdenes de los lípidos y las grasas en el organismo. Otra cosa que vamos a implementar más como estilo de vida y como tratamiento no farmacológico es la restricción de sodio. La mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica van a requerir de una dieta hiposódica, con un máximo de 2 gramos al día de sodio o 5 gramos de sal, que es equivalente.
Y también vamos a controlar la ingesta de proteínas a un máximo de 0,8 miligramos por kilo por día en los adultos cuando la tasa de filtración glomerular esté en menos de 30. Pásale, por favor. Entonces, otra cosa, como ya les mencioné, es el control de la presión arterial. Pero aquí surge la pregunta, ¿cuál es la cifra de presión arterial óptima para los pacientes con enfermedad renal crónica? Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen, esto basado en el curso que ya revisamos de enfermedad renal crónica de la OPS-OMS. Y aquí nos muestran varias guías, entre esas las guías CADIGO, NICE y algunas otras, en las que la mayoría nos dice que las cifras óptimas van a estar en menos de 140 milímetros de mercurio de presión sistólica y menos de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica. Es decir, que no va a ser tampoco conveniente llegar a cifras de presión muy altas, es decir, la normalidad, que es 120-80, sino con cifras menores de 140-90 ya vamos a tener a un paciente controlado. Esto si es que no existe proteinuria, y si es que existe proteinuria, vamos a ser un poquito más estrictos y bajar las cifras a 130-80 en la mayoría de las guías. Esto con el objetivo de reducir la presión arterial, con todas sus complicaciones cardiovasculares y con las complicaciones del daño al mismo riñón. Asimismo, frenar la progresión de la enfermedad, reducir la proteinuria y reducir los eventos cardiovasculares. Otra cosa es que como primera opción se recomiendan siempre los IECAS y los ARA2, como ya les dije, por el sistema renina-angiotensina. Pásale, por favor. Pero cabe resaltar también que en la mayoría de estos pacientes no va a ser, no va a bastar con un solo fármaco antihipertensivo. Entonces, normalmente se va a tener que hacer la combinación de 2 a 4 fármacos para controlar la presión arterial. Esto, bueno, si es que ya se tiene una hipertensión no controlada, ya va a ser necesario derivar al nefrólogo y no tratarlo solamente en la atención primaria. Pero como les decía, la primera elección van a ser los IECAS y los ARA2, como por ejemplo el enalapril en dosis de 5 a 40 miligramos al día en 1 o 2 tomas. Esto siempre con una dosis progresiva, comenzando con dosis bajas y aumentando progresivamente la dosis. Y los fármacos de segunda elección van a ser los diuréticos, principalmente los diuréticos de ASA, como la furosemida en dosis de 40 a 240 miligramos al día en 2 o 3 tomas. Aparte de eso, vamos a tener nuevamente una dieta hiposódica. Control de peso, esto es muy importante, no solo en la enfermedad renal crónica, sino en la mayoría de enfermedades. También control de la ingesta de proteínas. Y algo que no se dijo en la parte anterior es el ejercicio de 30 minutos al día, mínimo 5 días a la semana. Pásale, por favor. Ya, otra complicación que vamos a nosotros tratar para los enfermos de enfermedad renal crónica va a ser la diabetes, ya que la mayoría de pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica son diabéticos. Decía la epidemiología que hasta un 50-60% de personas con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, es una patología que vamos a tener que tener muy en cuenta en el manejo de estos pacientes. Y aquí surge en cambio la pregunta de cuál es la cifra de hemoglobina glicosilada ideal en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y bueno, la mayoría de guías nos dice que el número es de 7%. Esto para prevenir o retardar las complicaciones microvasculares de la diabetes, incluida la misma enfermedad renal. Asimismo, vamos a evitar controles de más de 7 en pacientes diabéticos con riesgo de hipoglucemia, de menos de 7, perdón, en pacientes con riesgo de hipoglucemia y en pacientes diabéticos con un filtrado glomerular de menos de 60. Y también se prefiere controles de más de 7 en pacientes diabéticos con ya más comorbilidades, con expectativa de vida limitada, por ejemplo, con alguna neoplasia o con riesgo de hipoglucemia también. Pásale, por favor. Ya, y aquí les presento un cuadrito que, bueno, ya revisamos un poco en otras clases de otras materias, en donde, bueno, se nombran los fármacos hipoglucemiantes que se pueden utilizar respecto a la tasa de filtración glomerular. Entre estos vemos, por ejemplo, que los inhibidores de PP4 se van a poder utilizar incluso con cifras de filtración glomerular muy bajas, como la sitagliptina, que se puede utilizar reduciendo la dosis, pero incluso en pacientes ya con estadio de insuficiencia renal.
Vemos también que la metformina debería ajustarse a su dosis cuando ya se bajan de 45 mililitros minuto de filtración glomerular y menos de 30 ya no vamos a utilizar metformina. Pásale, por favor. Ya. Y otra complicación que ya dijimos, bueno, va a ser la anemia. La anemia va a ser una complicación común en enfermos renales crónicos. Y bueno, según las guías que digo, ¿cómo se diagnostica la anemia? Va a ser menos de 13 gramos por decilitro en hombres y menos de 12 gramos por decilitro en mujeres no embarazadas. Recordemos que esto varía un poco aquí en la sierra porque, bueno, tenemos una poliglobulia fisiológica debido a la altura, pero aún así van a ser importantes estos valores de referencia. Pásale, por favor. Y cabe resaltar también que la anemia va a ser dada por 4 mecanismos distintos. En primer lugar, la deficiencia de eritropoyetina, porque recordemos que en la destrucción del glomérulo se va a fibrosar toda la matriz mesangial y bueno, aquí están las células que producen la eritropoyetina, entonces con menos células, menos masa renal, menos eritropoyetina. La segunda, la segunda causa o el segundo mecanismo es la deficiencia de hierro. Y uno se pregunta por qué deficiencia de hierro, si es que estos pacientes, bueno, podrían tener una nutrición normal en hierro. Pero esto se da por otros mecanismos, por ejemplo, la producción de hepsidina aumentada por el hígado y la hepsidina impide la absorción de hierro intestinal, entonces es importante también evaluar esto en los pacientes con anemia. Otra cosa va a ser la enfermedad ósea y también la inflamación crónica. Entonces, si es que la anemia es por deficiencia de hierro, el manejo va a ser primero evaluar ferritina, transferrina y la saturación de la transferrina. Si es que cualquiera de estos tres parámetros está disminuido de sus valores normales, vamos a decir que es una anemia ferropénica. Y en ese caso va a estar indicado dar suplementos de hierro al paciente. ¿Cómo vamos a dar estos suplementos? Primero, la primera opción es hierro oral de 200 miligramos al día de sulfato, fumarato o gluconato ferroso, esto dependiendo del paciente. Y si es que el paciente no tolera o se le hace difícil administrar hierro oral, vamos a administrar hierro parenteral como segunda opción por sus efectos adversos, por ejemplo, la predisposición a las infecciones. En este caso vamos a dar 100 miligramos en 5 mililitros de hidróxido de hierro en una dosis total de 100 miligramos en 10 aplicaciones, esto a la semana. Si es que en cambio la etiología fuera por deficiencia de eritropoyetina comprobada, bueno, en primer lugar el manejo ya no va a ser de atención primaria, sino con el nefrólogo, y la administración va a ser de análogos de eritropoyetina, por ejemplo la EPO-R humana o eritropoyetina recombinante humana, en 150 unidades por kilo, por dosis, 3 veces por semana. Otra cosa importante es decir que la anemia en general va a ser normocítica normocrómica, tanto por deficiencia de hierro como por deficiencia de eritropoyetina. Pásale, por favor. Ya. Otra complicación frecuente que vamos a monitorizar y también tratar para los pacientes con esta enfermedad van a ser los desequilibrios ácido-base. ¿Y qué es lo que principalmente tienden a hacer estos pacientes? Es una alcalosis metabólica. Entonces, en pacientes con estadios 3, 4 y 5 vamos a medir la reserva alcalina midiendo el CO2 total o con una gasometría midiendo el CO2 y el bicarbonato. Y si es que los pacientes tienen alteradas estas cifras, vamos a ver si es que sí, sospechar una acidosis tubular renal, si es que la acidosis o la hiperpotasemia son desproporcionadas a la enfermedad renal, pensar en otras etiologías. Y el tratamiento inicial va a ser bicarbonato de sodio por vía oral en cápsulas de 600 miligramos 3 veces al día. Asimismo, hay que repetir el examen cada 3 meses, si es que es agudo menos tiempo, y ajustar la dosis de bicarbonato para tener un CO2 total de más de 22 milimoles por litro. Pásale, por favor. Ya, otra complicación va a ser la hiperpotasemia, porque recordemos que con la pérdida de la función renal vamos a tener también una pérdida de toda la función renal que regula los electrolitos en la sangre. Entonces, si es que nosotros encontramos una hiperpotasemia a través de exámenes de electrolitos en sangre, nuestras medidas terapéuticas van a ser fármacos. Podríamos utilizar, por ejemplo, estabilizadores del potencial de membrana como gluconato de calcio, otros fármacos que redistribuyen
los electrolitos hacia el espacio intracelular, en este caso el potasio, que van a ser la insulina o los beta-2 agonistas o el mismo bicarbonato. Y ya en estadios o en manejos más complicados podríamos utilizar diuréticos de asa, laxantes o incluso la diálisis. Otra enfermedad común en los pacientes con enfermedad renal crónica es la enfermedad mineral y ósea. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a presentar una hiperfosfatemia, que ya dijimos en las presentaciones anteriores. Por esto mismo también van a presentar, o bueno, por el aumento de la hormona paratiroidea, van a presentar una hipocalcemia, un aumento del factor de crecimiento fibroblástico 23, que es un marcador de progresión, y también un déficit de calcitriol o vitamina D. Entonces, esta va a ser una enfermedad ósea de alta remodelación, es decir, que se va a perder células óseas y con esto depósitos de calcio. Esto va a predisponer a las calcificaciones extraesqueléticas y al hiperparatiroidismo. Pásale, por favor. Ya, y entonces para evaluar nosotros la enfermedad mineral y ósea vamos a bioquímicamente evaluar ciertos electrolitos y hormonas como el calcio, el fósforo, la hormona paratiroidea y también la vitamina D. Otro marcador es la fosfatasa alcalina, que puede ser útil y que también nos podría indicar un estado de inflamación. Para la hiperfosfatemia lo que vamos a hacer como tratamiento es una dieta hipofosfatémica, es decir, tratar de consumir menos fosfato. Otra medida son los quelantes de fósforo, como el carbonato de calcio, en dosis de 50 a 100 miligramos por kilo día, en 1 o 4 tomas al día. Para la hipovitaminosis D, recordemos que la vitamina D es muy importante para la absorción del calcio, entonces la vitamina D va a ser un suplemento necesario y se puede dar en forma de colecalciferol y ergocalciferol. La hipocalcemia normalmente ya se controla si es que nosotros tenemos controlada la hiperfosfatemia y la hipovitaminosis D, pero si es que el trastorno fuera muy fuerte, podríamos utilizar calcio como suplemento. Pásale, por favor. Y por último vamos a tratar el manejo de las dislipemias, que como les comenté al inicio, las dislipemias van a estar muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, entonces va a ser importante controlar los lípidos en estos pacientes. Como, bueno, en los adultos, si es que son mayores de 50 años y tienen una tasa de filtración glomerular de más de 60, es decir, que están en estadios iniciales de enfermedad renal crónica y que no se tratan con diálisis, vamos a utilizar estatinas. Por ejemplo, simvastatina con dosis de 20 miligramos, y en adultos que tengan de 18 a 49 años y enfermedad renal crónica con un alto riesgo cardiovascular, pero que aún así no se tratan con diálisis, también vamos a utilizar estatinas. En los adultos que tengan más de 50 años y una tasa de filtración menor de 60, es decir, de estadios 3 a 5, pero que aún no se tratan con diálisis, las estatinas todavía van a ser útiles. En este caso podríamos usar estatinas solas o estatinas sumadas a ezetimiba. Y en adultos que ya tienen enfermedad renal crónica tratadas con diálisis, ya no vamos a encontrar utilidad en dar estatinas. Entonces no se recomienda iniciar estatinas solas ni estatina más ezetimiba. Esto es importante. Bueno, vemos que la diálisis es casi como una contraindicación para el uso de estatinas, ya que en estos pacientes ya no va a haber una reducción de riesgo cardiovascular tan importante como en los pacientes que no reciben diálisis. Por último, también es importante controlar los triglicéridos y para esto vamos a tener un control del tabaquismo, tratar de mantener un índice de masa corporal, un peso saludable, realizar actividad física, una dieta saludable y controlar siempre y monitorizar el colesterol total, la presión y la glucemia. Ya, pásale por favor. Ya, y por último, les vamos a hablar acerca de un estudio que nosotros averiguamos y que tiene que ver con la enfermedad renal crónica y la relación con la microbiota. Entonces se vio que prácticamente durante la enfermedad renal crónica hay un incremento de la concentración de urea, pero resulta que las bacterias intestinales de la microbiota tienen la capacidad de incrementar la producción de toxinas derivadas de su propio metabolismo y eso altera la barrera epitelial intestinal y eso a su vez conduce a una aceleración del proceso de lesión renal.
Entonces, diversos estudios se han llevado a cabo para poder determinar diferentes estrategias terapéuticas para evitar este fenómeno. Entonces, entre esas está la AST-120, que es un absorbente vía oral que tiene la capacidad de aumentar la excreción, la eliminación de esas toxinas producidas por las bacterias. También está la administración oral de, de probióticos o de quelantes de fosfato, que también se ha visto que tiene tal vez buenos resultados. Se ha determinado también que puede ser importante incrementar el consumo de fibra y también de inhibidores del alfa-glucosidasa, como la carbosa. Pero esos todavía son estudios que están en progreso y que tienen por objetivo evitar esa sobreproducción de toxinas derivadas de la microbiota para evitar la progresión de la enfermedad renal. Y eso sería todo. Muy bien, les felicito. Les felicito, ya están, están bastante bien preparados. Bien preparados. Fueron ver, pudimos revisar la categorización, pudimos revisar las complicaciones, el manejo de las complicaciones, la proteinuria, la hipertensión, la acidez metabólica. Revisar algunas cositas. Solo te faltó ver el libro original, ¿no? El libro original que es de lo que ya nos conversó. Yo tengo escrito un libro de insuficiencia renal. Lo pueden encontrar en el internet también. Eh, ¿Alguna pregunta de esta parte? Vamos a revisar algo más. Sí, doc, tocaría ver la otra parte que sería tratamientos sustitutivos. Ya, entonces, por favor, en 5 minutos seguimos. Ya, doc. Hasta eso me puedes dejar compartir, por favor.
Chicos, por favor, continuemos. Vamos terminando. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica y los tratamientos sustitutivos. Pásale, por favor. Ya, a modo de resumen, tenemos que cuando ya se determina que es una enfermedad renal crónica, hay dos opciones: el tratamiento conservador que acabamos de ver y el tratamiento renal sustitutivo. A su vez, podemos aplicar una diálisis o el trasplante. Ahorita les vamos a hablar sobre la diálisis, que se subdivide en hemodiálisis hospitalaria, domiciliaria, diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal ambulatoria continua. Pásale, por favor. No le pase, regrésale. Una pregunta. ¿A qué paciente se le hará tratamiento renal sustitutivo y a qué paciente se le hará tratamiento conservador? Sí, más adelante hablamos sobre las indicaciones de los pacientes que está determinado lo que es la diálisis, el tratamiento sustitutivo. Sigamos. Entonces, primero, definiendo lo que es la diálisis, es un procedimiento terapéutico por el cual se va a eliminar las sustancias tóxicas que se van a encontrar en la sangre y se va a basar en 3 principios físicos para poderlas entender. El primero es la difusión ósmosis, que es el movimiento de solutos desde el área de mayor a menor concentración. La ultrafiltración convección, que es el paso del líquido a través de la membrana por diferencia de gradiente de presión. Y la absorción, que es la adherencia molecular en la cara interna de la membrana. Pásale, por favor. Ya, entonces la hemodiálisis en sí es una técnica de depuración extrarrenal que es un procedimiento invasivo y va a sustituir la función renal. Es así que va a permitir extraer todos los productos tóxicos generados por el organismo que se han acumulado en la sangre como consecuencia de la insuficiencia renal crónica. Es decir, va a actuar removiendo tanto agua y desechos metabólicos como la urea, creatinina, o también regulando concentraciones de iones y sales orgánicas del torrente sanguíneo. Todo esto se lleva a cabo mediante un intercambio de sustancias a través de la membrana semipermeable entre la sangre del paciente, la solución hidroelectrolítica y también es necesaria un acceso vascular. Pásale, por favor. Ya. Básicamente, la hemodiálisis va a tener 3 componentes. El primero es un sistema de distribución dializante. Este va a estar compuesto por un monitor que va a tener un circuito interno que es hidráulico y uno externo que es el sanguíneo. Aquí es importante conocer la serología del paciente, ya que es aquí donde se va a programar los valores que requiere el mismo. También de una planta de agua que es necesaria que sea ultra pura y esto se va a lograr mediante el paso de diferentes filtros. Además, se debe realizar un análisis diario para evitar que no existan microorganismos, que a su vez pueden generar complicaciones. Y el líquido de diálisis que se realiza en sí su preparación interna en el monitor y se realiza mediante la mezcla de agua, un ácido, una base, un bicarbonato. Pásale, por favor. Ya, el otro componente es el circuito sanguíneo. Este se realiza mediante un acceso vascular que puede ser una fístula arteriovenosa o un catéter central. Y finalmente el dializador, que es donde se produce el intercambio de los solutos. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora sí. El circuito de dializante en sí, la primera parte donde se puede ver como una bombita y dice dializante, es donde se va a preparar este líquido, en el cual, como ya les mencioné antes, se va a componer por una solución de agua purificada y que va a estar mezclada con un compuesto electrolítico similar al de la sangre. Esta composición la indica el médico y se va a modificar según lo que requiere el paciente. Además, teníamos 2 tipos de sistemas de distribución de dializante. Existe una distribución central y la otra es la distribución individual. La distribución central consiste en un sistema en el que se realiza una sola mezcla por una unidad de hemodiálisis y esta va a ser producida por una sola máquina. Y desde aquí se va a bombear por diferentes tuberías a cada máquina de hemodiálisis. Mientras que la distribución individual, en cambio, en cada máquina de hemodiálisis se va a producir su propio dializado. Ya, con respecto al agua,
es muy importante evitar una mala calidad de agua, ya que, como les había dicho, puede tener consecuencias clínicas severas. Y también hay que tomar en cuenta y en consideración que los pacientes van a estar expuestos a aproximadamente 400 litros semanales de agua cuando se realiza este procedimiento. Los contaminantes químicos comunes se pueden presentar en el agua y se pueden incorporar directamente al torrente sanguíneo. Incluso algunos microorganismos pueden pasar a través de la membrana del dializador e ingresar al circuito sanguíneo del paciente. Es por esto que el agua potable no está indicada para este tipo de aplicación y por eso es necesario procesar el agua con diferentes dispositivos de tratamiento. La calidad de agua para diálisis es un factor de suma importancia, por lo que se requiere que esta agua haya pasado por un sistema de tratamiento y presente un recuento total de bacterias menor a 100 unidades formadoras de colonias. Espérate. Ahora sí. Con respecto al circuito sanguíneo extracorpóreo, tenemos dos tipos. En este caso, este circuito sirve para la extracción de sangre del paciente que va a pasar por un circuito estéril a través del dializador para después refundírsela regresando de forma continua. Aquí van a influir varios factores en la eficacia del tratamiento, entre ellos la duración, la frecuencia en la que se realiza y también la cantidad de sangre que va a hacerse circular por el dializador. Entonces, con el fin de lograr un acceso sanguíneo con un flujo adecuado, se puede acceder a dos procedimientos. En sí, el acceso vascular, el cual es la fístula arteriovenosa, en la que se va a unir quirúrgicamente la arteria periférica principal, que es generalmente la arteria radial de la muñeca, con la vena adyacente. Esta fístula debe manejar un flujo de sangre dentro de 400 mililitros por minuto. La sangre que entra a la fístula va a mantener una presión alta y esto va a provocar que se expanda el diámetro de la vena y gracias a esto se va a poder insertar una o dos agujas dentro del vaso sanguíneo. La otra opción es el catéter venoso central. Pásale, por favor, hazle otro clic. Con respecto al dializador, este es un componente desechable en donde se va a llevar a cabo el intercambio de solutos. Estos son de forma cilíndrica, constituidos por dos compartimentos. Uno está formado internamente por millares de fibras semipermeables, huecas, microporosas, por donde se hace circular la sangre, mientras que hay otra parte en la que fluye por fuera de por fuera de las fibras. Hay muchos tipos de dializadores y los componentes básicos de estos son una membrana semipermeable sintética y el dializante. Pásale, por favor, hazle otro clic. Como se puede observar en la imagen, es una membrana porosa. Pásale, por favor. En este video está resumido el procedimiento de cómo se realiza el acceso vascular y tanto la hemodiálisis. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador,
su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. Pásale, por favor. Entonces, en este caso, la hemodiálisis está indicada para las personas que tienen insuficiencia renal crónica. Esta va a ser programada y va a tener una duración de 4 horas alrededor de y se va a realizar aproximadamente 3 veces por semana. Pueden tener unos turnos en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cuáles son las indicaciones? En este caso se utiliza en pacientes que tengan pericarditis, hipercalemia si mejora con tratamiento médico, acidosis metabólica, sobrecarga volumétrica a pesar del uso de diuréticos, una hipertensión arterial refractaria, diátesis hemorrágica, encefalopatía o neuropatía urémica, náuseas y vómitos persistentes, desnutrición o hipoalbuminemia, depuración de creatinina menor a 10, 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, la hemodiálisis puede ser un tratamiento seguro, pero a pesar de esto hay complicaciones. En este caso van a intervenir distintos factores de riesgo como la hipervolemia, la uremia, la hipertensión arterial y la anemia. La hipertensión arterial es una de las complicaciones más frecuentes y suele ser secundaria a una mala respuesta hemodinámica, depresión del volumen, ultrafiltración excesiva y niveles bajos de sodio. También en este caso van a presentar los pacientes signos y síntomas como mareo, náuseas, taquicardia, bradicardia, estupor. Otra complicación es la cefalea. Este es un síntoma que ha mejorado en los últimos años, ya que se han ajustado de mejor manera los procedimientos dialíticos. Esto gracias a un ajuste a los requerimientos individuales de cada paciente. Las posibles causas de cefalea intradiálisis son por características inadecuadas de la hemodiálisis, por el tipo de membrana que se utiliza en el dializador, por un elevado flujo sanguíneo y por las horas de diálisis, es decir, por las horas a las que se someta a este procedimiento al paciente. También se puede presentar dolor precordial y trastornos del ritmo cardíaco. Estos pueden aparecer como episodios anginosos cuando un paciente inicia una sesión de hemodiálisis, ya que esta supone una reducción del volumen sanguíneo. ¿Aló? Y también aumenta... Buenos días, me comunico por favor con el señor Jorge Huertas. Sí, dígame. ¿Cómo le va? Mucho gusto, le saludo a Yafi, asesor del Banco Guayaquil. Señor Huertas, el motivo de mi llamada el día de hoy era para comunicarle que Banco Guayaquil te quiere otorgar el servicio multicrédito. Esta acción hemos preaprobada el monto de $8.500. Sin garante ni documentos y será sumamente rápido. Bueno, continuando, es necesario que la hipertensión arterial debe ser controlada, ya que en pacientes anticoagulados en estos existe un riesgo de presentar accidente cerebrovascular. Y en esto puede ser por una concentración elevada de sodio, por un aumento excesivo del peso interdiálisis. También se puede presentar calambres y las causas que podrían desencadenar los calambres son una baja concentración de sodio igual en el líquido de diálisis y también horas de ultrafiltración excesiva. Otra complicación es las náuseas y vómitos, y estas suelen ser complicaciones asociadas a la hipotensión, aunque también puede estar acompañada por otras alteraciones, como es una intolerancia a la hemodiálisis, una intolerancia a la ingesta, el síndrome de desequilibrio dialítico, una uremia elevada y ansiedad en las primeras horas de diálisis. Además, se puede presentar prurito,
Este está relacionado con una osteodistrofia renal y los niveles altos de fósforo en la sangre y puede aparecer de forma local, provocado en sí por una alergia a la solución desinfectante utilizada. Las causas son crisis de prurito por pirógenos, alergias al agente esterilizante del circuito de diálisis, que es el óxido etileno, o a la membrana del dializador. Pásale, por favor. Entonces encontramos dos tipos de hemodiálisis, una hospitalaria y una domiciliaria. En cuanto, bueno, aquí podemos observar un cuadrito de comparación. En cuanto a la programación, la diálisis hospitalaria, como ya les mencioné, es alrededor de 3 veces por semana y dura aproximadamente 4 horas. En cambio, la hemodiálisis en la casa es más flexible, tiene 3 a 7 tratamientos cortos o largos por semana en los horarios que mejor se adapte el paciente. Con respecto a la disponibilidad, la hospitalaria dispone en su mayoría requiere de viajes, es decir, trasladarse a un hospital o en sí a un centro de salud en que esté capacitado para realizar este procedimiento, mientras que en la casa aquí solo requieren equipos pequeños. Respecto a las máquinas y a los suministros, en el hospital, obviamente, este contará con las máquinas y suministros necesarios, mientras que en el domicilio, la máquina y los suministros para 2 a 4 semanas están en la casa y es posible que necesiten cambios. Con respecto a la capacitación, en el hospital se encontrará el personal capacitado. En la casa, en cambio, se debe asistir y dar una capacitación al paciente y a su acompañante para que pueda realizar este procedimiento. Con respecto a la dieta y los líquidos, en el hospital existe límites estrictos de la ingesta de líquidos, fósforo, sodio y potasio, mientras que en la casa esto es más flexible. Al grado de libertad, en el hospital hay menos libertad, es decir, como que todo está agendado, mientras que en la casa el programa que debe realizar es mucho más flexible, se acomoda al horario que disponga el paciente. La cantidad de trabajo en el hospital, los miembros del personal del centro hacen las tareas para la hemodiálisis y pueden enseñarle al paciente a hacer algunas de estas, mientras que en la casa el trabajo, en sí el procedimiento está hecho por el paciente y son acompañante y ellos deben configurar y hacer funcionar y limpiar la máquina, ver los signos vitales y tener un registro de los tratamientos y en sí enviar los formularios y pedir los suministros que necesiten para realizar el procedimiento. Pásale, por favor. Listo. Bueno, el otro tipo de diálisis era la diálisis peritoneal. Este es un tratamiento utilizado en pacientes con insuficiencia renal. Consiste en la depuración de sustancias nocivas de las inocuas y no solo eso, sino que también permite eliminar el exceso de electrolitos en el organismo gracias a que utiliza el revestimiento del abdomen y al que se le denomina membrana peritoneal, y esto lo va a utilizar como un filtro. Esta técnica en sí va a estar constituida por 3 elementos básicos que van a ser el catéter, la solución y la membrana peritoneal. La diálisis peritoneal va a englobar una serie de técnicas de tratamiento sustitutivo, como ya mencioné. Va a utilizar a la membrana peritoneal como un filtro que va a ser capaz de reducir los desechos encontrados en la sangre. Entonces vamos a empezar con el primero, que es la implementación del catéter. El catéter permite la comunicación entre la cavidad peritoneal y el exterior, y en su mayoría se componen de silicona o poliuretano. En cuanto a existen muchas técnicas para insertar los catéteres en la diálisis peritoneal, y entre estas encontramos, por ejemplo, una inserción quirúrgica abierta, la laparoscópica, percutánea ciega o peritoneo escópica o guiada por fluoroscopía. En los catéteres que se utilizan para la diálisis peritoneal se denominan catéteres de Ten-Hop, y esto es debido a que estos tienen una larga duración y en la mayoría de casos no repercute sobre las vísceras abdominales o el peritoneo, aunque como cualquier otra técnica su uso puede traer complicaciones. En cuanto a la solución de la diálisis peritoneal,
Son preparados que contienen electrolitos a una concentración similar a la del plasma, junto con glucosa u otros agentes osmóticos adecuados. Estos preparados son colocados en el abdomen a través de un catéter que permite la comunicación del peritoneo con el medio exterior. Las soluciones convencionales son menos bicompatibles por la alta concentración de la glucosa y de la prostaglandina. Esta tiene el pH bajo y las altas concentraciones de lactato también contribuyen a una pobre bicompatibilidad. Por tal motivo se van fabricando soluciones bicompatibles para la diálisis peritoneal con el objetivo de beneficiar al paciente y aumentando así la longevidad del tratamiento. Y como ya les mencioné, se va a utilizar igualmente la propia membrana peritoneal. Aquí tenemos un video en el cual se puede ver el procedimiento de esta diálisis peritoneal. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Listo. Ya, tenemos también indicaciones y contraindicaciones para esta diálisis peritoneal. Se consideran indicaciones para aquellas situaciones que son especiales en las que la modalidad de la diálisis peritoneal es la única opción o es la más ventajosa. Y existen también factores que van a determinar esta situación, como por ejemplo factores demográficos, sociales, la presencia de comorbilidades y que vamos a tener aquí, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de que el domicilio esté lejano al centro de la diálisis, en el caso de necesidades sociolaborales, en el caso de que el paciente tenga fobia o ansiedad grave a las punciones, en el caso de que exista discrasia sanguínea, es decir, una alteración ya sea cualitativa o cuantitativa anormal de la sangre, en el caso de que el paciente tenga una cirrosis hepática o tenga cardiopatías como la insuficiencia refractaria o las arritmias. También tenemos en el caso de que tenga algún virus de transmisión sanguínea. En esos casos se está indicando. Sin embargo, también existen contraindicaciones, ya sean absolutas o también contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas se van a limitar a una ausencia de la membrana peritoneal o a una cavidad abdominal funcionales para la realización de la técnica, además de la negativa del paciente o la presencia de una enfermedad psiquiátrica grave, como podemos observar aquí, en cuanto a la patología abdominal severa, en el caso de que el paciente tenga esclerosis peritoneal, múltiples adherencias quirúrgicas, malformaciones anatómicas no reparables o múltiples hernias o fugas de repetición, está contraindicado absolutamente esta diálisis peritoneal. Y como ya mencioné, en cuanto a la negativa del paciente y si es que éste posee una enfermedad psiquiátrica grave. Y tenemos también contraindicaciones relativas de la diálisis peritoneal. Entre estas encontramos a la obesidad extrema o a una superficie corporal muy elevada. En cuanto al paciente que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal activa, si es portador de ostomías o si tiene limitaciones severas de la capacidad respiratoria, una imposibilidad de autodiálisis sin apoyo o en el caso de que tenga limitaciones sociales como por ejemplo un domicilio estable. Aquí está contraindicado de manera relativa a esta diálisis peritoneal. En sí, tenemos que la diálisis peritoneal se van a distinguir dos modalidades principales. La que se denomina una diálisis manual o diálisis peritoneal continua ambulatoria o una diálisis automatizada o diálisis peritoneal automática. Vamos a hablar de cada una de estas.
En cuanto a la diálisis peritoneal continua ambulatoria, en la diálisis el paciente lleva líquido en la cavidad peritoneal por 24 horas, que se van a recambiar de forma manual de 3 a 4 veces al día. Tenemos que los parámetros más importantes que se modifican en la prescripción de una diálisis peritoneal continua ambulatoria son 3: el volumen de infusión, el número de intercambios y la composición de los líquidos de la diálisis. En cuanto al volumen de infusión por intercambio, va a depender de la superficie corporal, de la tolerancia a la presión intraabdominal y de las necesidades de la diálisis del paciente. Existen bolsas habituales de esta diálisis peritoneal continua ambulatoria, que van a ser de 2 litros, y en algunos líquidos también se dispone de bolsas de 2,5 litros. En cuanto al número total de intercambios, es más frecuente, es de 3, 2 durante el día y el tercero durante la noche. Se puede incrementar el número de intercambios cuando se precisa un mayor aclaramiento de los solutos o de la tasa de ultrafiltración. Sin embargo, el aumento de intercambios está limitado porque tiene repercusión negativa en la calidad de vida del paciente. Y en cuanto a la composición de los líquidos, vamos a tener que principalmente está compuesto por agua, por electrolitos como ya sean el sodio, el cloro, calcio, magnesio, y no contiene potasio. También existe un tampón que puede ser ya sea de lactato bicarbonato o bicarbonato, y de un agente osmótico como la glucosa, la icodextrina o aminoácidos. También vamos a encontrar productos de degradación de la glucosa que son generados durante la esterilización por el calor, especialmente en aquellas soluciones glucosadas monocamerales y en algunas bicamerales, en las soluciones glucosadas o con icodextrina. En sí tenemos ventajas y desventajas del uso de este tipo de diálisis. En cuanto a sus ventajas, vamos a tener que esta es una técnica sencilla de aprendizaje y realización, no interfiere con esos periodos de descanso y sueño, y va a tener una relativa flexibilidad horaria, al igual que la modalidad es de bajo costo. En cuanto a sus desventajas, es que el número elevado de intercambios puede aumentar el riesgo de una peritonitis, puede haber limitaciones en el incremento de la dosis de la diálisis y la presión intraabdominal mantenida durante el día. El otro tipo de diálisis es la diálisis peritoneal automática. Se considera que la diálisis peritoneal automática, a la utilización de una cicladora para la realización de un número variable de intercambios, habitualmente durante la noche mientras el paciente duerme. Y existen 2 grandes modalidades dentro de esta. Tenemos técnicas intermitentes y técnicas continuas. Las técnicas intermitentes son en las que un número considerable de horas el abdomen permanece vacío y sin líquidos de la diálisis. Y las técnicas continuas es en las que el abdomen está en contacto con el líquido de la diálisis durante las 24 horas del día. Estas técnicas intermitentes principalmente existen 2. Tenemos a la diálisis peritoneal nocturna, en donde se van a realizar varios intercambios nocturnos automatizados y la cavidad peritoneal permanece vacía durante el día. Y la diálisis peritoneal intermitente. En este caso se van a realizar múltiples intercambios automatizados y el abdomen está vacío entre las sesiones, pero esta es una técnica que ya está en desuso. En cuanto a las técnicas continuas, tenemos 5. Tenemos una diálisis peritoneal continua con cicladora, en donde se van a realizar varios intercambios nocturnos automatizados y la cicladora infunde un volumen de líquido de diálisis que va a permanecer durante el día hasta la siguiente conexión nocturna, momento en el que será drenado. En el caso de la diálisis peritoneal ampliada o diálisis peritoneal plus, aquí se utiliza cuando se necesitan aclaramientos de solutos elevados, como en aquellos pacientes con alta superficie corporal y en aquellos pacientes anúricos. Tenemos la diálisis peritoneal en marea o tidal. En el primer intercambio nocturno aquí se va a infundir un volumen inicial y en este primer intercambio solo se drena un porcentaje de líquido infundido en el que se va a añadir un volumen de ultrafiltración por ciclo, manteniendo un volumen de reserva intraperitoneal.
y en el resto ya de intercambio se va a infundir un porcentaje de volumen inicial y infundido llamado el volumen tidal. Se recomienda mantener este volumen tidal lo más alto posible, al menos del 50%. Tenemos también Tenemos también la diálisis peritoneal adaptada. Esta es una modalidad de prescripciones de varios ciclos con diferentes tiempos de permanencia y volúmenes infundidos. Aquí se pautan ciclos de permanencias cortas con volúmenes de llenados pequeños que van a favorecer la ultrafiltración. Tenemos una diálisis peritoneal de flujo continuo. Esta consiste en un flujo continuo, como su nombre lo dice, y rápido de entrada y salida de la solución de la diálisis peritoneal, con un mantenimiento del volumen fijo intraperitoneal. Aquí podría ser una buena opción para optimizar los aclaramientos de los solutos. Sin embargo, es una modalidad con importantes retos técnicos a superar, como el caso de disponer de un catéter de alto flujo y también de grandes cantidades de líquido de diálisis que se requieran. Igualmente, este tipo de diálisis posee ventajas y desventajas. Entre las ventajas de esta diálisis peritoneal automática, vamos a tener que se realiza un menor número de conexiones, va a haber un menor incidencia de que el paciente pueda tener peritonitis, la versatilidad para aumentar la dosis de la diálisis. Se optimiza la ultrafiltración en caso del fallo de ultrafiltración. Es más confortable, pues hay menor presión abdominal y aquí hay menor dedicación horaria y mayor calidad de vida. En cuanto a sus desventajas, esta es que necesita la máquina, la cicladora, el aprendizaje y la realización es mucho más complejo, la utilización de dosis altas de líquido de la diálisis y tiene un mayor costo este tipo de diálisis. Y también tenemos un artículo donde nos mencionaba que cómo podemos prevenir infecciones del torrente sanguíneo en pacientes sometidos a hemodiálisis. Entonces teníamos que aquellas infecciones de torrente sanguíneo van a ser una causa importante de hospitalizaciones, de morbilidad y mortalidad en pacientes que reciben la hemodiálisis. Y la mayoría de las infecciones del torrente sanguíneo asociados a un acceso vascular ocurren en pacientes que se dializan con catéteres de vena central. Por ende, es que existe una clara necesidad de nuevas terapias profilácticas. Y en esta revisión lo que se destaca fue avances que se realizaron recientemente, incluyen posibles limitaciones y efectos adversos asociados a cada opción. En la imagen de la derecha tenemos posibles estrategias para prevenir infecciones del torrente sanguíneo en pacientes que se sometieron a diálisis, como por ejemplo educar a los pacientes y al personal de la hemodiálisis sobre los riesgos del uso de catéteres a largo plazo y sobre el cuidado óptimo del catéter cuando son componentes claves para reducir las infecciones del torrente sanguíneo. También tenemos la atención al cuidado adecuado del sitio de salida del catéter y la desinfección del centro con agentes antisépticos recomendados. Y también el uso de ungüentos tópicos que se recomiendan durante los cambios de apósito del sitio de salida, que son intervenciones centrales importantes. Tenemos terapias novedosas, incluidos los dispositivos de cubo que contienen clorhexidina y también apósitos de clorhexidina que pueden reducir aún más las infecciones del torrente sanguíneo en pacientes en hemodiálisis dependientes de los catéteres. Y en pacientes seleccionados también pueden considerarse nuevas soluciones de bloqueo no antibiótica y protocolos de descolonización de estafilococos. Finalmente, en este estudio lo que se realizó es la identificación de barreras para prácticas seguras en el entorno de la hemodiálisis utilizando ingenierías de sistemas de factores humanos y sin duda será invaluable para reducir infecciones en un futuro. Eso es todo, gracias. De igual manera, les felicito. Muy buena revisión, muy buena síntesis de la información. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de rotar por nefrología en el Hospital Militar, también pudimos revisar con algunos chicos la tecnología, vimos las máquinas de hemodiálisis, vimos las máquinas de diálisis peritoneal. Pues estaba
Hicimos un reconocimiento breve de los conceptos básicos, de las utilidades, aplicaciones y eso. Pues comentarios, preguntas que tengan de las terapias sustitutivas de la función renal. ¿Alguna duda han de tener? No creería que lo sepan todo. Muy bien, lo saben todo. ¿Cosas que tengamos pendientes? Sería la última expo, que sería trasplante renal, si no me equivoco. Ya. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Para cuándo está? Ahorita ya no jalo ya. No sé si podría ser para mañana, Doc. ¿Alcanzan hoy más tarde? Están a full. O si no, mañana a cualquier hora puede ser también. Doc, mañana ya es el examen, el final, entonces habría que ver si podemos antes del examen y todo eso. Ya sería la última exposición. Si quieren, hagamos hoy a las 2 de la tarde. Terminamos. A las 2 de la tarde tenemos examen, los de sexto tenemos examen de medicina tropical. Bueno, ¿a qué hora tienen libre tarde? Tenemos que ver con el otro curso igual. Después del examen tenemos libre nosotros. Doc, disculpe, ¿no habría la posibilidad de verle ahorita? Porque, o sea, mis Bueno, compañeros tienen una corta exposición. sigamos de una vez entonces. De una vez ya. Ya, A Doc, ver. muchas gracias. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, chicos. Nosotros hoy les vamos a hablar sobre el trasplante renal. La que sigue, por favor. Bueno, este se define como un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona con enfermedad renal crónica avanzada. Ya. La que sigue, por favor. Bueno, para comentarles brevemente la historia, el primer trasplante de riñón que se registró fue por un doctor que se llamaba Yuyu Burnoy, pero no fue exitoso ya que fue de un paciente que había fallecido y la persona que recibió el riñón solo sobrevivió 4 días. El segundo que sí ya tuvo éxito y se registró como un precedente en la medicina fue hecho en unos hermanos y por ende no se necesitó de inmunosupresión y claro, en esa época tampoco existía la posibilidad. Y el primer trasplante exitoso de riñón en nuestro país fue hecho en el Hospital Militar en 1976. Cámbiale, por favor. Ya, para empezar les voy a hablar sobre la respuesta inmunológica que se da en el trasplante. Como todos sabemos, esta respuesta está mediada por el complejo mayor de histocompatibilidad por el antígeno leucocítico humano. Entonces, se debe recordar que todas las personas expresan 6 alelos, tanto de la clase A, o sea, de la clase 1 del complejo de mayor histocompatibilidad, A, B o C, tanto de cada progenitor. Y en la clase 2 se encuentra el de Q, el de P y pueden ser 1 o 2 de DR. Pero como cada locus del HL se hereda en bloque, la probabilidad de que dos hermanos tengan el mismo HLA es de 1 por cada 4. Es por esto que la posibilidad de compatibilidad entre las personas es muy poca. Y el proceso de los reconocimientos inicia cuando las células dendríticas llegan o sea, reconocen un antígeno, sea del injerto del riñón, y lo presentan, y estos viajan así a través hasta los ganglios linfáticos. Entonces aquí viene la respuesta mediada por los linfocitos T, tanto los helper, los citotóxicos, y también se puede crear anticuerpos, lo que llevaría a la destrucción o lesión del injerto. Es por esto que se utiliza la inmunosupresión. Más adelante ya les vamos a hablar para poder realizar los trasplantes. La que sigue, por favor.
Ahora les voy a hablar, sí está bien eso. Ya, ahora les voy a hablar sobre los donantes y el receptor. Bueno, para empezar, para que una persona sea apta para poder adquirir o ser un buen candidato para el trasplante, debe tener la siguiente condición. Debe estar en el estadio 4 o 5, es decir, tener un filtrado glomerular bajo, de menos de 15 o entre 15 y 30. Y las personas que casi siempre se les considera o se les da prioridad son aquellas que tienen glomerulonefritis, uropatías obstructivas, traumas y aquellos que tienen nefropatía tóxica. La siguiente, por favor. Ya, hay ciertas restricciones para que se pueda dar este procedimiento del trasplante. Un factor muy importante era la edad. Sin embargo, ahora se considera, por ejemplo, que las personas que tienen hasta 70 años son muy buenos receptores debido a que su sistema inmunológico no tiene un alto índice de rechazo al injerto. Claro, tanto para el donante como para el receptor, aquellas personas que hayan tenido cáncer, metástasis, no son una buena opción ni como donante ni como receptor. Aquellas personas también que tengan una enfermedad psiquiátrica grave y sobre todo que no se encuentre controlada. Y esto del VIH es relativo porque, por ejemplo, se han realizado nuevos estudios y nuevos artículos en el que, por ejemplo, las personas que ya tienen 6 meses de tratamiento, que se encuentran estables, sí pueden ser receptores buenos. Y también hay una restricción para aquellas personas que tienen arteriosclerosis y aquellas que no cumplen con el tratamiento terapéutico que se les envía y que siempre están fallando los tratamientos, no toman la medicina. Y también se encuentra dentro de esto la infección activa de hepatitis, porque estas personas, además de necesitar un trasplante de riñón, muchas veces también necesitan uno de hígado, entonces no son buenos candidatos. Y las adicciones como la droga, el alcohol y el tabaco son restricciones muy fuertes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tanto para ser como donante como para receptor, el tratamiento y cada uno es personalizado. Además, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ahora las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la hipertensión arterial, la diabetes y sobre todo la obesidad, para que las personas puedan ser un candidato ideal. La siguiente, por favor. Ya. Hay dos formas, el donante vivo y el donante de cadáver. Una de las ventajas del donante vivo es que se ha comprobado que el riñón o el injerto dura más años y le proporciona más sobrevida al paciente. Otra ventaja es que, por ejemplo, del donante vivo, se tiene una historia clínica completa y se puede saber un pronóstico adecuado para el paciente que va a recibir el riñón. No es así con un donante de cadáver. Y por último, la desventaja más importante con un donante de cadáver es que el manejo del órgano o del injerto muchas veces no cumple con la bioseguridad adecuada y cuando el riñón o el injerto llega al paciente receptor, este no se encuentra en las mejores condiciones para ser recibido. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de la técnica. La técnica se implanta el riñón anatomizando los vasos renales a los vasos ilíacos y el uréter del riñón directamente a la vejiga. En cuanto al tema de la inmunosupresión, generalmente se va a dividir en dos grupos, la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento. Esta terapia de inducción tiene como objetivo evitar el rechazo agudo. Consiste en la administración de dosis altas de inmunosupresores, por lo general corticoides como la metilprednisona y la ciclosporina, que es un inhibidor de la calcineurin. En la actualidad están siendo utilizados con buenos resultados los anticuerpos monoclonales como los anti-CD25, como el daclizumab y el basiliximab, que son medicamentos anti-interleucina 2 que inhiben la interleucina 2, disminuyendo así la proliferación de los linfocitos.
En cuanto a la terapia del mantenimiento, generalmente la terapia inmunosupresora es triple, es decir, se utilizan 3 fármacos simultáneamente. Los que son los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina se une a una inmunofilina llamada ciclofilina, formando el complejo cilosporina-ciclofilina, que se une a la fosfatasa calcineurínica, la cual cataliza las reacciones de desfosforilación necesarias para la transcripción de las linfoquinas y que son necesarias para la transcripción y por lo tanto la activación de las células T. El tacrolimus, en cambio, se une a la inmunofilina FKB-PB12 y el complejo formado también inhibe la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina, desde que se empezaron a utilizar en la década de los 80, han disminuido la incidencia del rechazo agudo. Es importante tener en cuenta que son nefrotóxicos porque disminuyen un poco la sobrevida del paciente, ¿no? Y también del injerto renal. Tiene muchos efectos secundarios, entre los cuales están también la hepatotoxicidad, las alteraciones dermatológicas, los linfomas, entre otros. En cuanto a los antimetabolitos como la azatioprina, es un derivado imidazólico de la 6-mercaptulina, activo por vía oral y parenteral con propiedades inmunosupresoras. La producción de la 6-MP actúa como antimetabolito de las purinas. La inhibición de múltiples vías, por ejemplo, en la biosíntesis de ácidos nucleicos, va a prevenir así la proliferación de células involucradas en la determinación y la amplificación de la respuesta inmune. Los principales efectos secundarios son la mielosupresión y la hepatotoxicidad, entre otros. El micofelato de mofentil es un éster del ácido micofenólico que inhibe la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, impidiendo la proliferación de los linfocitos y la formación de moléculas de adhesión en respuesta a un estímulo antigénico o mitogénico. Las moléculas de adhesión se encuentran en la superficie de las células T activadas y sus principales efectos secundarios son gastrointestinales. Y por último, los corticoides, que inducen la transcripción y la síntesis de las proteínas específicas. Algunas de las acciones mediadas por los glucocorticoides pues, generalmente son inhibición de la infiltración de los leucocitos en los lugares inflamados, la supresión de las respuestas humorales. Los corticoides tienen muchos efectos también a largo plazo, como son la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, la morfología cuscinoide y la hipertensión arterial, las cataratas, entre otros. Hay que hacer notar que la terapia de mantenimiento debe ser de por vida, ¿no? Y que en el momento de suspenderla existirá un rechazo agudo del riñón trasplantado. Como se puede apreciar, la inmunosupresión puede provocar muchos problemas, pero es muy importante que la gente concientice que la calidad de vida otorgada a un paciente trasplantado es muchísimo mejor que mantenerlo en diálisis y que esto va a devolver al paciente la posibilidad de reincorporarse y también ser útil en la sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita que nos ayuda a ver cada una de las familias terapéuticas, como los corticosteroides, los inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la síntesis de nucleósidos, inhibidor del mTOR, anticuerpos policlonales, antilinfocíticos, anticuerpos monoclonales, antilinfocíticos, y también tenemos los anti-CD25. Unos fármacos como en los corticoides, como la prednisona, tenemos la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento, ¿no? Que son unas dosis diferentes. En el caso de la ciclosporina y el tacrolimus, también tenemos dosis que son diferentes y que se deben considerar los fines pertinentes para el momento de la aplicación de cada una de estas dosis. En cuanto a este fármaco, tenemos las condiciones adversas que causan cada uno, como podemos ver, la ciclosporina, el tacrolimus, el sicrolimus o el everolimus, el MMF, el SMP y los corticoides. Cada uno va a poder causar efectos adversos como son la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la nefrotoxicidad, la dispepsia, la neurotoxicidad, la mielotoxicidad, la hipertrofia y también en algunos casos hirsutismo e hipertricosis. Entonces es también importante que nosotros tengamos en cuenta que también no
no hay solo la terapia inmunosupresora, ¿no? Sino que tenemos que también considerar los factores de riesgo cardiovasculares, el estilo de vida, tenemos que estar valorando la proteinuria, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, una diabetes de novo y una insuficiencia renal crónica, ¿no? Son lo que nosotros debemos estar siempre controlando, la calidad del estilo de vida, la proteinuria, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes de novo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del trasplante? Es importante mencionar que la mayoría de los trasplantes que se realizan por ejemplo, en nuestro medio, que son de donantes vivos generalmente, que se relacionan o no se relacionan, tienen una buena evolución. Sin embargo, existen complicaciones que deben ser mencionadas. Estas se dividen en agudas y en complicaciones crónicas. La complicación aguda es generalmente el rechazo en la función del injerto y se define como la necesidad de una hemodiálisis en la primera semana después del trasplante, siendo las causas, por ejemplo, una necrosis tubular aguda, que esta se resuelve espontáneamente en días y a veces en semanas. La recuperación aparece con un aumento paulatino de la diuresis y disminución de la necesidad de la hemodiálisis. Si a la segunda semana del trasplante no hay una recuperación en sí, se debe realizar una biopsia del injerto para descartar un rechazo agudo. Los factores de riesgo para la necrosis tubular aguda son relativos al donante, como donante mayor de edad, mayor de 55 años, donante con antecedentes de necrosis tubular aguda, un tiempo de isquemia prolongado, y también pueden ser relativos a la cirugía, como tiempo de anastomosis vascular prolongado, tracción de los vasos renales, hipotensión intraoperatoria, y en el caso de relativos al receptor, trasplantes previos sin éxito, ultrafiltración exagerada en hemodiálisis preoperatoria, hipotensión o hipovolemia en el postoperatorio. También tenemos el rechazo agudo, que es la principal complicación del trasplante renal. Se divide en el rechazo hiperagudo y en el rechazo agudo. El hiperagudo se presenta durante la cirugía o hasta las 48 horas. Entonces, este órgano trasplantado va a aparecernos cianótico y con un moteado rojo que obliga a la resección del mismo, y histológicamente se debe a una trombosis intravascular. El rechazo agudo puede darse principalmente en el primer año, pero puede aparecer en cualquier momento. Desde la era de la ciclosporina, la tasa de rechazo agudo ha disminuido considerablemente, y mucho más desde la utilización de los anticuerpos monoclonales como los inhibidores del receptor de la interleucina 2. Se define como un deterioro también agudo de la función renal asociada a cambios específicos patológicos, de acuerdo a la clasificación de Van. Histológicamente se divide en rechazo celular cuando hay presencia de tubulitis, que consiste en la interposición de los linfocitos entre las células epiteliales de los túbulos. Generalmente suelen responder bien a los pulsos de corticoides a dosis altas, generalmente con la metilprednisona. También hay otro rechazo vascular o humoral. Y en el caso de las complicaciones crónicas, tenemos que se refieren generalmente al rechazo crónico o una nefropatía crónica de este injerto, que puede aparecer después de 8 a 15 años después de la cirugía, o también la aparición de problemas crónicos, pero que se relacionan más con la inmunosupresión, ¿no? Como pueden ser las infecciones oportunistas, los tumores y todo lo que sea relacionado a la inmunosupresión. Entonces, aquí tenemos las complicaciones precoces y también las complicaciones tardías. Para tener en cuenta, tenemos las precoces generales como una herida, una infección, una rotura del injerto, la necrosis tubular aguda, vascular con sangrados, trombosis, una linfática como la linfocelia, urológica como obstrucción, una fístula urinaria, un rechazo hiperagudo, acelerado, agudo, una nefrotoxicidad por anticalcineurínicos también puede ser una de las opciones. Tardías, una estenosis de la arteria renal, infecciones, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, coronariopatía, nefropatía crónica del injerto, recurrencia de la nefropatía, tumores, enfermedades óseas, gastrointestinales, pancreatitis y hepáticas. Es importante tener en cuenta cutáneas, hematológicas, oculares, neurológicas, metabólicas, no, siempre teniendo en cuenta la inmunosupresión, ¿no? Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Pues el trasplante renal es de todo, es la mejor opción de tratamiento. Los pacientes con insuficiencia renal. Permite que los pacientes no se hagan diálisis. No sé por qué mencionaste que lo que más se hace en el Ecuador es trasplante de vivo. Pues para nada. Lo que más se hace de trasplante en el Ecuador es trasplante de cadáver. Nos falta mucha conciencia, mucha promoción de lo que es el trasplante con donante vivo por parte de las autoridades,
mucha automotivación por parte de los médicos para prescribir el trasplante con donante vivo. Es un análisis que yo lo hice. En realidad, desde ese punto de vista, el Ecuador casi está entre los peores países que hacen trasplante de vivo, precisamente porque nunca piensan en ofertar ese tratamiento. Y no se diga ahora con la pandemia, todos los programas de trasplante se cerraron, se cancelaron. Al momento no existe un solo hospital del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, un solo hospital del Ministerio de Salud que haga trasplantes, peor con donante vivo. Solo lo está haciendo la Seguridad Social, algún hospital en Guayaquil y el Hospital Militar. Pues es bueno. También vimos algo de donación al comienzo de la rotación. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de la donación, cuando vimos el video de Esperanza? ¿Recordarán el mensaje de que es positivo aceptar la donación cuando se ofrece a la sociedad sin ánimos de interés, de forma voluntaria y de forma altruista? ¿Preguntas que tengan, chicos? Doc, yo tengo una consulta, pero más Claro. estadística. No recuerdo bien si respondieron a esta pregunta la anterior vez, pero ¿cuántas donaciones se hacen en el hospital? O sea, ¿cuántas operaciones más bien y cuánto tiempo demora este procedimiento? ¿Donación de órganos te refieres? Más que todo, o sea, ¿cuántas cirugías hace en el hospital? De trasplante, ¿no? Ajá. Ya, nosotros tenemos una población reducida, pero más o menos este año vamos haciendo unos 8 o 9 trasplantes en lo que va del año por efectos de la pandemia. Sin pandemia hacíamos entre 30 o 40 trasplantes, pero más o menos vamos 8 o 9 trasplantes hasta el momento. En los hospitales más grandes se hacen muchos más, ¿no? El Hospital del IES, por ejemplo, ese hace 60, 70 trasplantes al año. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué horas quieren la evaluación mañana? Eso Doc, también le iba a comentar sobre que debería cambiar la fecha porque está para el 16 Ahí ya le cambio. ¿Para el 16 de qué? de este mes está. Ah, ya sería para el 6, ¿no es cierto? Para el 6. 6 Exacto. de octubre, ya. Ya A le las cambio. 9 igual. A las 9. Sí, a las 9 de la noche. Sí, por favor, acordarás en que van preguntas de síndrome cardiorrenal, van preguntas de nefritis lúpica, van preguntas, como siempre, de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, unas preguntas de electrolitos. Hemos de ver preguntas de lo que vimos ahora, de insuficiencia renal, concepto, clasificación, algo de diálisis, pero con relación a las indicaciones de diálisis, y algo sencillo, no muy complicado, pero tampoco muy relajado, ¿no? Doc, una consulta. ¿El examen es de opción múltiple o es para escribir? De todo. Ustedes saben que yo les pongo de todo, de desarrollo, de correlación, de pareamiento, porque así nos pide la universidad, ¿no es cierto? Ya, Doc. Y no sé si habría la posibilidad de que nos dé un poco más de tiempo en el examen. ¿Cuánto Porque, tiempo quiere? dependiendo de las preguntas, porque están puesto 20 minutos. Ya, Entonces, 25, ¿ya? ya, Doc, muchas gracias. Sin problema. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Ya les he dado una orientación general. Les repito la evaluación, ¿no es cierto? Síndrome cardiorrenal, nefritis lúpica, pero me refiero a la clasificación. Sí, síndrome nefrítico, nefrótico, de electrolitos, de las preguntas que ustedes mismos me mandaron y de la temática de hoy, ¿sí? Ya, Doc. Ya, doctores, pues ha sido un gusto poderles
acompañar esta temporada. Disculpas por haber fallado algún dato por temas laborales. Me pongo a las órdenes, siempre como tutor de ustedes. Acá, pues para orientarles, acá las puertas están abiertas, ojalá en algún momento se regularice más, pero espero verles pronto ya como profesionales, como estudiantes y podamos compartir un poco más. Les deseo los mejores éxitos en su vida estudiantil y profesional. Pues cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Igualmente le agradecemos por la apertura que tuvo con nosotros. Es de los pocos doctores, o por no decir el único, que nos dejó ir a rotaciones, ver cómo es más allá la vida hospitalaria. Entonces, le agradecemos mucho. Y bueno, pues esperamos que todo lo que nosotros hicimos haya sido de su agrado y las exposiciones y todo. Muchas gracias, doctor. Han sido muy amables todos y muy buenos estudiantes. Las notas están muy buenas, ¿no? Solo ya el último esfuerzo mañana y un gusto saludarles. Que pasen muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. 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 Gracias, Doc.